Aviación, hoy conocido como el Atlético de Madrid, tuvo la suerte de ganar las dos primeras ligas. Una de ellas, mira Raúl, fue como entrenador Ricardo Zamora. Seguro que se acuerdan. También fue una época importante para el Real Madrid. El famoso 11-1 al Barcelona, la llegada de Bernabéu a la presidencia y la construcción del nuevo Chamartín. Y también veremos en acción a jugadores tan importantes como Molón y Barinaga. Y descubriremos cómo un equipo como el San Lorenzo de Almagro revolucionó el fútbol. Vamos ya con el capítulo de hoy y esperemos que disfruten. Atención, un momento. Ahora la línea media jugará adelantada apoyando a los delanteros. Los interiores pendientes tan solo de atacar. Y la defensa abierta sujetando los extremos. Son goles lo que yo quiero. ¿Me oís bien? ¡Goles! Hay que vencer y vencer. ¡Viva el Ganador! ¡Viva! Ricardo Zamora representa en el cine su propia vida. En la película Campeones transmite su ambición por el triunfo a un equipo de aviadores. Y en la vida real dirige al Atlético Aviación, el equipo más admirado de los años inmediatamente siguientes al final de la guerra. Sus jugadores son ídolos hasta de quienes, sin saberlo, serán rivales muchos años después. Mis ídolos eran, pues, por una parte, Gabilondo, Germán, Machín, Arencibia, Campos, Elízegui y Tabales del Atlético de Madrid. Me gustaba el Real Madrid, pero yo era más del Atlético que cuando era pequeño, más del Atlético, porque el primer autógrafo que pedí, se lo pedí al defensa Alfonso Aparicio, que fueron a jugar a Ceuta unos partidos, 3 partidos, y fue el primer autógrafo, y el último que pedí fue a Alfonso Aparicio. Fenomenal, y además estaba jugando muy bien, muy bien, muy bien. 39-40 y 40-41, que entonces éramos no Atlético Madrid, éramos Aviación. Ídolos para una ciudad destruida por la guerra. Queda en pie muy poco. El primer juego infantil es descubrir la estatua de la Cibeles, protegida durante meses contra los bombardeos de Franco. Lo primero que presencia la diosa es un desfile de soldados. Franco pasea su victoria de Cibeles a Neptuno, mientras la ciudad tirita de frío y se muere de hambre. En el tiempo del racionamiento y el extraperlo, solo queda el fútbol, que al menos proporciona consuelo y evasión. Madrid busca cobijo y alegría en el calor de las camisetas de los futbolistas. Mi padre nos llevaba a ver a los campos que había en la calle, y yo como viera de jugar un equipo con rayas y otro de color liso, yo era del de rayas. Y si eran rojiblancas ya, entonces ya eso era lo mío. El Aviación ha ganado la primera liga de la posguerra, pero no ha jugado en el Metropolitano, que quedó muy dañado al estar muy cerca del frente de combate. Ha jugado en Chamartín y Vallecas y volverá a hacerlo en la temporada 40-41. El Rayo de Vallecas es un equipo modesto y modesto también su campo, aunque en él se recupera la ilusión por el fútbol. El estadio de hoy día conserva la estructura básica de después de la guerra. Allí van a ver a la Aviación los seguidores de la época. Era un estadio incipiente, en fin, un poco destataladillo, ¿no? Con poca entrada, ¿no? Con poca capacidad. Era más o menos lo que ahora ya han remodelado y han arreglado algunas cosas, ¿no? Pero entonces era bastante rudimentario. Fue una época de acelerada de reconstrucción y de entusiasmo y de cariño puesto para conseguir el propósito de levantar el fútbol. Revalidar el título es el reto de Ricardo Zamora, que sigue como entrenador rojiblanco tras superar los recelos del régimen de Franco. Tiene además otro desafío en su propia casa. Quiere ser portero su propio hijo, quien recuerda los consejos que entonces le daba su padre.
Sí recuerdo que en una ocasión, una importante ocasión, pues se puso conmigo y me centraba, me colocaba él. Él me decía lo que había que hacer y dónde me tenía que poner. Y a lo mejor era una diferencia de centímetros. Yo me colocaba donde yo, a mi buen entender, y me decía, no, ponte, pues nada, 2 cuartas más a la derecha y medio metro, un poquito menos, ni medio metro siquiera, 1 cuarta un poco más adelante. Y efectivamente el delantero que iba a chutar, esto era en un entrenamiento, pues encontraba muchísimo más difícil el apuntar porque veía los huecos mucho más pequeños. Y claro, si ves un hueco muy grande es más fácil apuntar bien. Si ves un hueco muy pequeñito y lo quieres colocar tanto, pues ya es más complicado y generalmente era mucho más difícil. Le tiraban fuera o te la tiraban un poco a las manos, ¿no? La colocación en un portero es verdaderamente importante. Oye, eso está bien. Sí, señor. Y tiene un gran estilo. ¿Sabes que este muchacho empieza a interesarme? Bravo, Eduardo, pero ten en cuenta que el balón hay que sujetarlo con el cuerpo. Fíjate, tira suave. ¿Has visto? Vamos a ver. Como en el cine, Zamora conseguirá hacer de su hijo un portero de primera división. Años después, Zamora hijo defenderá el marco, entre otros, del Atlético de Madrid. Zamora padre es un entrenador profesional que descubre secretos y descubre delanteros, como Pruden, que llega a la aviación para suplir a Elizegui. Es un goleador nato muy dotado para el fútbol, el complemento perfecto para la línea media que giraba en torno a Germán. Pruden era más bien el hombre por fútbol, que aprovechaba sus condiciones físicas para la jugada que se presentaba apropiada, pues lo hacía de maravillas. Y después disparaba muy fuerte y bien, y eso era una ventaja. Pruden era un tarugo que le decían, pero metía goles como nadie. Aguantaba todas las patadas que le daban y todo eso, y además era, pero fenomenal. Médico además, era médico. Tenía unos tobillos gruesos, y claro, le daba a la pierna una fortaleza. Recuerdo yo un partido en Oviedo que se encontró un balón que le pasé yo en el aire y Pena, que era el defensa del Oviedo, le hizo un placaje con las 2 piernas, pero a pesar de eso, la fortaleza de él hizo que ese balón fuera dando con el efecto a una puerta y fue el gol del triunfo de 4-3. El aviación camina de triunfo en triunfo a base de disciplina y eficacia, incluso con la ayuda de la divina providencia. Fuimos a jugar un partido a Bilbao y entonces el domingo pues me encontré con Arencibia y Campos y me dijeron, y a ver dónde iba, y yo les dije, pues yo voy a misa ahora y si queréis venir, pues así un poco en broma, pues oímos misa y después le ganamos al Atleti por 5-0. Y ya pues fue así. Al domingo siguiente, ante esta anécdota que le estoy contando, pues claro, ellos creían que estaban esperándome al domingo siguiente a misa y a ver si marcábamos también 5-0, pues yo les dije que no es lo mismo ya, que todos los domingos no se podía repetir. A base de regularidad, el aviación cumple su objetivo y vuelve a ser el mejor. Su 11 titular queda grabado en el corazón de los rojiblancos más veteranos. Cuando jugaban, por ejemplo, Tabales, Mesa, Aparicio, Gabilondo, Germán, Machín, Adrover, Arencibia, Pruden, Campos y Vázquez, esa era la delantera de aquellos tiempos. El general Moscardó, delegado nacional de Educación Física y Deportes, recibe a la plantilla del bicampeón. El fútbol es ya instrumento de propaganda política, un instrumento más, como la primitiva publicidad de los diarios deportivos de la época. Se asocian las ventajas de los productos a las virtudes de los vencedores y los comerciantes se curan en salud saludando, por si acaso, la llegada del nuevo régimen. Hay saludos nacional sindicalistas incluso desde las tiendas de ropa deportiva. Era una época muy contradictoria, los años 40 en España lo fueron, y la publicidad refleja en algo esta esquizofrenia social que se vivió. Había 2 clarísimas Españas, la España de los vencedores y la España de los vencidos, y la publicidad de alguna manera se hace reflejo de esta esquizofrenia social que se vivió en esa época.
Franco demuestra su fraternidad hacia las potencias del eje, enviando futbolistas a Alemania a disputar partidos en plena guerra mundial. También difunde doctrina política puertas adentro, recibiendo en el reconstruido campo del Metropolitano a un conjunto de la aviación italiana. El régimen surgido de la sublevación descubre por primera vez lo manipulable que puede ser el fútbol. Es decir, el fútbol como herramienta política para someter a un pueblo, para alienarlo, para embrutecerlo. Al principio pues lo hace a lo bestia, como todo se hacía en aquel tiempo, invitando a los equipos alemanes e italianos de Hitler y de Mussolini a jugar partidillos. Ninguna otra nación quería jugar con nosotros, naturalmente. En el campo de Vallecas de Madrid y a beneficio de los huérfanos de la aviación, se celebra un encuentro entre una selección del Arma Aérea Italiana y el Atlético Aviación. Presiden autoridades militares y deportivas de los dos países. No era tampoco una cosa obligatoria. O sea que se indicaba que era un saludo de tipo pues muy bien, no, pues saludaba uno, porque más bien era una orden o no, si no era una orden, era una forma que en aquellos tiempos, por la situación política, se daba lugar a este saludo. Banderines y ramos de flores, expresión simbólica de la entrañable amistad hispano-italiana. Durante todo el interesante partido se mantiene la superioridad del Atlético Aviación, que resulta vencedor por 6-2. En la capital de España se vuelve a vibrar con los derbis de antes de la guerra, que ahora gana sobre todo el Aviación, dirigido por Zamora. Sin embargo, a partir de 1942, el Madrid va renaciendo de sus cenizas. Es el equipo que en esta época lleva el nombre de la ciudad. Jacinto Quincoces es un símbolo que consigue transformar devociones. Cuando vi a Quincoces y cuando vi el espíritu, y además era muy importante para un niño además que amaba su ciudad, la ciudad de nacimiento que es Madrid, el nombre. Yo creo que para un niño, además de cualquier momento, a un niño de entonces, el Madrid FC, porque era Madrid Fútbol Club, era el equipo del nombre de tu ciudad. Pero Mendoza tuvo razones más poderosas para dejar de ser seguidor de la aviación. Una persona que trabajaba en casa me llevó a ver un partido al Atleti. Reaccionó mi inteligencia, reaccionó mi instinto y además me rompieron las gafas en el campo del Atleti. Yo era un niño pequeño con gafas, porque era un desastre. Y iba detrás de la portería, me asomé a ver cómo tiraban un córner y un extremo del Atleti que se llamaba Manín, me sacudió un balonazo en la cara y me rompió las gafas de un niño pobre, vamos. O sea que no solamente me hice del Madrid, sino que encima odiaba al Atleti de paso, ¿no? Y mi instinto blanco me llevó al viejo Chamartín. Desde las abarrotadas gradas del viejo Chamartín, un tímido niño de la posguerra hará brotar de su garganta un grito de ánimo inconfundible. Allí nació el Ala Madrid. De pequeño, cuando empecé a ir al fútbol siendo socio, pues pegaba el grito de Ala Madrid. Pero le pegaba 3 veces y me callaba, porque me daba mucha vergüenza. Y por ese caso me decían algo la gente, pues pegaba 3 gritos de vez en cuando y a callar. Y me ponía serio, pero ahora si quieres te le pego ahora mismo. Te le pego a pleno pulmón. ¡Arit! 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 Ala Madrid. Aliento durante décadas que nace en la época en que los socios pagan 8 pesetas de cuota. Como en este partido contra la aviación, los aficionados más jóvenes tienen ya predilección por las localidades del fondo. Me ponía de pie detrás de la portería del llamado Fondo Norte, debajo del reloj de Coppel, que era un reloj que había en el Fondo Norte, y allí veía los partiditos de la mejor manera posible. La familia Mendoza dispone de dinero para permitirse ese lujo. Otros se las ingenian para entrar en el campo.
Había veces que tenía que vender la valla de pan para pagar al Real Madrid. Venderla de extraperlo, la valla que te daban racionada para pagar la cuota del Real Madrid. Y los que no consiguen dinero, a ver el fútbol desde el frecuentado y recordadísimo tendido de los Sastres. No era más que una serie de montículos que estaban sobre la valla situada en uno de los lados del campo. Aquel tendido de los Sastres estaba frecuentadísimo, naturalmente, porque éramos muchos los que no podíamos pagar la entrada, y se producían allí pues accidentes como el que uno se llevaba encima del montículo una caja de cervezas vacía, porque así podía dominar más el campo, y acababa cayendo al fondo de un foso. Pero era como se conservaba la afición de los que no teníamos dinero para ir al campo. Se tiraban por allí y se rompían los pantalones, por eso decían el tendido del Sastre. Se bajaban luego la cuesta esa, por unos regatos que había, le llamaban el tendido del Sastre por eso. Añadamos a eso el viaje hasta el hipódromo, que casi siempre se hacía andando, o en un tope del tranvía, si el cobrador no era bastante hábil y nos daba un golpetazo y nos echaba del tranvía. En 1942 se produce el primer escándalo deportivo del franquismo. Prudence se pasa de la aviación al Madrid. En estas imágenes marca 2 goles a su antiguo equipo. No era el primero. Antes de la guerra, Gaspar Rubio y Monchín Triana ya habían vestido las 2 camisetas. José Corona, procedente del Hércules, también se incorpora al Madrid. Ganará 12 duros semanales y su llegada, en tren y con la maleta bajo el brazo, se parece muy poco a los fichajes de las estrellas del fútbol actual. Fuimos Bañón y yo juntos, nos ficharon a los 2 y llegamos a la estación de Atocha, pues ya te digo, como dos turistas ahí con la maleta buscándonos pensión. No es como ahora que ya vienen con la pensión ya buscada o el chalet buscado o lo que sea. Y encontramos una pensión en casa de la señora Chelo, le llamamos. Allí estuvimos todos los 4, 5, 6 años que estuvimos allí. Fuimos al club con Natural a presentarnos y ya a empezar a entrenar, para ver, que entrenábamos 3 días a la semana, creo que eran. Y teníamos que andar, espabilarnos para no llegar tarde, porque con el metro teníamos que coger el metro corriendo para ir a entrenarnos. Había unos cuantos jugadores que el entrenamiento eran estudiantes, estudiaban alguna carrera, y hacían el entrenamiento por la tarde. Concretamente uno de ellos era Barinaga. Y entonces, en la portería que tenemos en el fondo sur, yo me ponía de portero chavalí. Ellos tiraban a gol, no había red, y gol que me metían tenía que ir a la grada por él. Y el que echaban fuera tenía que ir ellos. Sabino Barinaga regresa desde Inglaterra, donde le había conducido la guerra. Los directivos del Madrid se fijan en esta promesa del Southampton y se convierte en el primer fichaje internacional del club. Trae un aire nuevo al fútbol de la posguerra, aunque, como los demás, se aloja en una pensión. Esta vez la de Doña Manolita, donde coincide con otros jugadores. Su carácter le trae no pocas reprimendas por parte de la casera. Luego, en el terreno de juego, demuestra todo lo que sabe. Solo se parece a sus nuevos compañeros en el pañuelo. Varela era el clásico jugador de enlace, arriba y abajo, y era totalmente distinto. Hombre, Sabino Barinaga era un galgo, era un fenómeno jugando al fútbol. Teníamos 2 interiores fenomenales, Sabino Barinaga y Nazario Belmar. Eran 2 galgos, eran 2 interiores finísimos, jugando al fútbol de maravilla. Barinaga se convertirá enseguida en uno de los jugadores más queridos, porque será el hombre clave de una semifinal de Copa contra el Barcelona, que cambiará la historia de la rivalidad entre blancos y azulgranas. Hasta 1929 solo se han visto las caras en Copa y en amistosos. Hasta la llegada del fútbol profesional únicamente se disputaban ligas regionales. A los azulgranas se les conoce como culés por la forma de ver el fútbol desde esta grada de su primitivo campo. El espíritu nacionalista que simboliza el Barça nunca es bien visto políticamente desde Madrid. Rivalidad que encuentra acomodo en el fútbol con numerosos incidentes político-deportivos, entre los que destaca el fichaje de la estrella del Barcelona, José Samitier, por el Madrid. Aquí le vemos disputando un balón en el campo de las Corts.
el astro blaugrana contribuyó a que el Madrid consiguiera varios títulos. Y como recuerda el hoy vicepresidente del Barcelona, testigo de aquella histórica fuga, Samitier fue uno más de los pretextos para prender la llama de la rivalidad entre las dos ciudades. Cada una ha querido ser superior a la otra. Uno le ha dicho, hombre, llegó a Madrid, yo fui el año 34 a Madrid a inaugurar la playa de Madrid. Yo fui personalmente a inaugurar la playa de Madrid, porque Madrid quería tener playa, que es que Barcelona tenga playa y nosotros no. Hicieron una playa en el Manzanares. El desenlace de la guerra es muy perjudicial para el Barcelona. Entre otras muchas cosas, le cambian el nombre. Igual que se castellaniza el nombre de Athletic y pasa a ser Atlético, el equipo catalán es víctima de la política de represión y censura del régimen de Franco y se convierte en Club de Fútbol Barcelona. Como ganaron los de la otra parte, pues le cambiaron el nombre para que no fuera Fútbol Club Barcelona, que es como realmente se llamaba. En Madrid se veía el barcelonismo como un foco de separatismo, cosa que es mentira. Decir visca Cataluña era pecado. Entonces la gente decía visca el Barça, por los labios, pero corazón decía visca Cataluña. El Madrid no va a ser, por tanto, bien recibido en la ciudad condal, aunque arrastra a miles de aficionados que llenan los tranvías y el campo de las Corts. Se va a disputar el partido de ida de la semifinal de Copa del 43. El conjunto blanco es abucheado cuando salta al campo. Con la ayuda de la presión ambiental, el Barça gana 3-0 y parece dejar resuelta la eliminatoria. Hombre, los ánimos nunca se pierden. Los ánimos, aunque te metan 5-0, dicen, tienen más moral que el Alcoyano. Pero los ánimos que siempre piensas que puedes remontar ese partido. Y así fue. Hubo una encerrona en el viejo campo de las Corts, que era el campo del Barcelona, terrible, y les preparamos la respuesta, ¿no? Chamartín, pues lleno hasta los topes. Eran 20 o 25.000 espectadores los que habían, los que cabían, no cabían más, hasta los topes. Claro, la pitada fue, pues, de época, como es natural. Me acuerdo que nos dieron además pitos en la calle de la Victoria, que eran las oficinas del club, para crear un ambiente tremendo contra el Barcelona. Yo rompí el pito de tanto pitar, pegaba unas pitadas hasta que... Era un pito esos que tenía una bolita en medio, una porquería de pito, ¿no? Pero servía para hacer ambiente. Queda el balón suelto, el lanzamiento, gol del Real Madrid. Está en racha, todo lo que toca lo convierte en oro. El Real Madrid consigue el 2-0, el balón al palo, gol. ¿Cómo se le meten 11 goles? Pues eso, ¿cómo te lo voy a explicar? Pues metiéndole 11 goles. Empezó a jugar Madrid y en el primer tiempo ya le había metido 8 goles. Pero ya le metían los goles de cualquier manera. De rodilla, de como afuera. Fue un partido glorioso. Otro, pide el público desde la grada. Esto es una auténtica fiesta. Y todavía quedan 18 minutos para el final del partido. Lo que queda de partido va a ser una auténtica fiesta para los jugadores y el público. ¿Qué quiere usted que le diga? Aquello fue una apoteosis. Aquello se venía al campo abajo. Y luego la salida fue tremenda también. Fue una fiesta hasta Cibeles y pasado Cibeles y todo eso. Al día siguiente, en grandes titulares, la derrota más abultada del Barcelona en su historia. Los kioscos de Madrid se quedan sin prensa deportiva. Y en la ciudad condal, un joven periodista se queda sin trabajo. De ese partido solo se escribió una crónica en la que se anunciaba algo y la firmó un tal Juan Antonio Samarán, que entonces hacía crónicas deportivas, pero que le prohibieron a partir de ese día seguir escribiendo de fútbol. Metimos 11-1, nos anularon 4 goles, decían que si los árbitros, que si el movimiento, el régimen, que si tira... La cosa que pasa siempre con el Madrid, que siempre dicen que si está apoyado por los que mandan. Barinaga, autor de 4 de los 11 goles, sale del campo con Luis Miró. El portero azulgrana no volvió a jugar al fútbol. La derrota también tuvo otras consecuencias. Es una eliminatoria que le cuesta la presidencia al presidente del Barça y la presidencia al presidente del Madrid, y es cuando llega a Bernabéu y consigue la paz con un partido homenaje a los dos equipos. Pequeños detalles revelarán muy pronto la personalidad del nuevo presidente a los futbolistas de la primera plantilla. José Corona jugó aquel partido de la paz y lo recuerda.
Un hombre muy serio, un hombre de los de antes, de verdad, de los que decían una cosa y iba a misa, ¿sabes? Bernabéu fue madridista desde siempre. En 1943 le nombra presidente el responsable político del fútbol nacional, Javier Barroso. Se conocían porque Barroso había sido portero del Athletic de Madrid y Bernabéu delantero del Madrid. Bernabéu yo le llamaba el Pato. Le llamaba el Pato porque era un patoso. Eso sí, le pegaba el balón de fenomenal. Pero Bernabéu es mejor directivo que futbolista. Como presidente, dará nueva vida al club. Contrata como entrenador a Quincoces, que acababa de retirarse por una lesión crónica de menisco y por su edad. En el año 42 ya me retiré porque los EPIs y compañeros no me tenían ningún respeto. Y 37 años. En aquella época 37 años y 2 defensas, porque yo agarro esta época y ahora no seguiría jugando, pero casi, vamos. Porque entonces los defensas tenían unas parcelas enormes para cubrir, ¿no? Que eran 2 contra 5. Quincoces iniciaba entonces una curiosa carrera como galán de cine. Estas son fotos de rodajes y de las cenas de gala a las que acude el antiguo defensa del Madrid, ahora convertido en actor de algunos melodramas de posguerra. Hicimos Campeones, la película. Y de ahí me salieron una infinidad Pero yo, claro, a mí lo que me vencía era el fútbol. Y no hacía caso de la... Y luego en El Camino del Amor, sí, en El Camino del Amor ya hice... Y ahí de estrello, ahí es un papel dramático, ya lo dice. En América tuvo un éxito bárbaro. Allí le llamaban España de mis amores. Y recibí cartas de allí diciendo que fenómeno, vamos. A mí me decían que era el Spencer Tracy español. También películas sobre fútbol como Campeones, con Quincoces como cabeza de reparto. Eduardo. Este penalti puede ser nuestra derrota. ¿Qué vas a hacer? Me acuerdo que era una fábrica de locomotoras y una fábrica de aviones. Y eran pues como muy rivales, se llevaban muy mal y en fin, cada uno tenía su equipo de fútbol en primera división y se jugaba un partido. Y alrededor de eso pues hay una historieta, salían más jugadores, salía Pasarín, salía Polo, salía Gorostiza, Quincoces tenía un papel importante. Bueno, pero era una historia pues buscando un argumento alrededor de unas figuras deportivas. Quincoces repite su famosa palomita para la gran pantalla. Zamora vuelve a colocarse bajo los palos por exigencias del guión. El cine trae algunos contratiempos físicos al legendario guardameta. Que ha sido la única vez que yo le he visto jugar, pero claro, ya muy veterano, ya además sin jugar en 4 o 5 años, ¿no? Y bueno, me acuerdo que se tiró incluso varias veces al suelo, hizo 2 o 3 paradas estupendas, pero luego estuvo 4 días en la cama porque le dolía todo el cuerpo, claro, el hombre estaba muy desentrenado. Zamora termina siendo, como no podía ser de otra manera, el héroe de la película. Pero en la vida real, otros personajes van a transformar el paisaje futbolístico de la posguerra. En 1943, el Atlético Aviación ya está jugando de nuevo en el Metropolitano. Vuelven los llenos al estadio, que conserva el mismo espíritu de antes de la guerra, aunque no el mismo nombre. Como ya estaban prohibidos los nombres extranjeros, pues ya no se llama Stadium, se llama el campo del Metropolitano y ya la gente empieza a hablar del Metropolitano. Hasta entonces siempre había sido el Stadium. Vamos al Stadium, se juega en el Stadium, en los anuncios, mañana en el Stadium. Viviendo como vivía en la parte baja de Carabanchel, se utilizaba el autobús generalmente aquellas camionetas piratas hasta Embajadores. Y ya Embajadores, con el lógico transbordo en Sol, a 4 caminos. Y luego por el paseo de Reina Victoria, que nos decían la avenida de los elefantes, no se me olvida, porque íbamos paseando todos y haciendo nuestros comentarios, le llegaron a llamar eso la avenida de los elefantes. El campo estaba lleno siempre, pero unos llenos impresionantes, no veas, estábamos todo el campo que era de miedo. Lleno también en la final de Copa del 43 que preside el jefe del Estado. El público y los jugadores del Madrid y del Atlético de Bilbao levantan el brazo para saludarle. Tocaron el himno nacional, estando Franco allí en el palco, que todo el mundo, todo el campo así, y entre nosotros también. Los jugadores del Madrid confirman enseguida lo que habían sospechado al inspeccionar el césped del Metropolitano antes del partido. Fue una cosa extraña porque entonces nada más que se jugaba la Liga y la Copa, y la final de la Copa se jugaba ya casi en junio.
y hacía un sol de esos imponentes allí en Madrid, un calor tremendo. Y el campo pues encharcado. Y yo, hombre, ¿esto qué es? Claro, supongo que lo harían para favorecer, supongo yo que serían los de Atleti de Madrid, para favorecer a los de Atleti Bilbao, que están más, según dicen, están más acostumbrados al terreno mojado que los demás. El Madrid juega mejor y merece ganar, pero tiene dos enemigos. Además del barro, el portero contrario. Si hubiéramos tenido suerte aquella tarde, pues yo creo que podíamos haberle metido 4 o 5 goles a Atleti Bilbao. Lo que pasa es que el portero tuvo una tarde esa inspirada, ¿sabes? Lo paró lo imparable. Llegamos a la prórroga y en el segundo cuarto de hora de prórroga nos metieron un gol Zarra y nos ganaron la final 1-0. Hay veces que te arrimas 2 veces a la portería y metes igual 2 goles y ganas el partido. Y los otros te han estado dominando los 90 minutos. Eso ha ocurrido siempre y ocurre ahora también. Como capitán del Atlético de Bilbao, saludo a la afición futbolística española por medio de Nodo en el día de nuestra gran victoria. Ni el saludo victorioso de Orue ni el gol de Zarra trascienden más allá de las herméticas fronteras del país, que tampoco dejan pasar información sobre los primeros pasos de un joven jugador de River Plate. Había aprendido a dar patadas al balón en los campitos de La Boca y en los de Barracas, el barrio donde nació. Yo jugaba en el equipo del barrio y después mis padres, como se dedicaban a la agricultura y ganadería, entonces en el campo había un equipo de fútbol que se llamaba Los Cardales. Yo jugaba para ese equipo. El estilo del joven Di Stéfano recuerda a Milena, estrella de la época, y le hace acreedor de su primer sobrenombre. Milenita, porque Milena era un centro medio que jugaba en Gimnasia y Grima de la Plata, después vino a River Plate, y como era yo rubio, tenía 7, 8 años y más o menos me desenvolvía en esa posición y entonces en el barrio me llamaban Minelita, ¿no? Nos divertíamos, jugábamos, éramos jóvenes, teníamos 15, 16 años y nos gustaba mucho. Y de ahí entonces hice el pase a probarme en River, ¿no? A un equipo ya federado y ahí me quedé, ¿no? River es una máquina de jugar al fútbol. Sus delanteros, especialmente Moreno y Pedernera, roban el corazón de Di Stéfano, cuyo ídolo de juventud era Erico. Me volcaba por Erico como delantero centro. Ahora como jugador de fútbol, como Moreno y Pedernera, no jugó, ¿no? Erico tenía una característica muy elegante, era un jugador de goleador, jugaba más o menos bastante en punta, saltaba muy bien de cabeza. Parecía un saltimbanqui, parecía un individuo de circo, un atleta era. Y Moreno tenía otra característica, con Pedernera, que era la pareja que formaban, el dúo que se jugaba en River Plate, que tenía uno de 19 y el otro 17. Y eran 2 extraordinarios jugadores y entonces rivalizaban entre Independiente, que tuvo en esa época un gran equipo, y River, que eran los 2 equipos fundamentales, que iban con clase, ¿no? Que tenían muy bien, una gran armazón. La guerra mundial acaba con la derrota de las potencias del eje, con las que simpatiza el régimen de Franco. La supremacía militar de los aliados abre un tiempo nuevo en 1945. El año en que acaba la guerra también es el año en que cierra el viejo Chamartín. Bernabéu en persona comienza a construir su gran obra. Antonio Calderón, gerente del Madrid durante muchos años, recuerda los porqués del sueño de Bernabéu. Pues por una intuición de Santiago Bernabéu, que era muy intuitivo, y era un hombre que prejuzgaba lo que iba a ocurrir, y fue cuando fundó el campo, construyó el campo actual no, porque después se ha modificado muchísimo, y ya construyó un campo grande, que lo tacharon de loco. En la preparación se realizó el vaciado general. En la fase de construcción, el replanteo y el cimentado, que empezó en junio de 1945. 30 meses se invirtieron para construir este estadio. Se utilizaron como materiales básicos el hierro y el cemento, y también la madera para el encofrado. Hubo que mover 150.000 metros cúbicos de tierra, y para transportar materiales se cargaron 82.000 camiones de 4 toneladas.
Yo me acuerdo que desde el Chamartín antiguo se iba viendo según iban haciendo este Chamartín, que parte del terreno donde estamos ahora es lo que había entonces en el Chamartín. Y entonces iba viendo aquello tan enorme al lado de aquello tan chiquitito que teníamos y parecía que estaban haciendo... Y yo me acuerdo que dejé de verlo 3 meses y cuando vine me asusté, aquello era impresionante. Entrábamos muchas veces a verlo y nos quedábamos así palmados un poco de ver las obras aquellas tan enormes. Especial cuidado se empleó en la siembra del césped para acondicionar el terreno de juego. Cuando el césped hubo crecido, fue segado con máquinas. Durante los meses de construcción del nuevo Chamartín, el Madrid encuentra acomodo en la casa de su vecino más próximo, el Atlético Aviación. Fue un acuerdo que llegaron los dos clubes porque el Madrid tenía que dejar durante X tiempo sin tener su campo y el Atleti y el Madrid llegaron a un acuerdo que los socios del Atleti podían pasar gratis aquellos partidos. Por eso el Madrid consigue llenar el Metropolitano en partidos como este Madrid-Barcelona. Aún no se llevan dorsales en las camisetas. Lo que sí hay es pasión en las gradas, porque los aficionados rojiblancos animan más a los visitantes que al equipo blanco, que actúa como local. Y entonces nos encontramos con que, aparte de los seguidores que fueran del equipo contrario, teníamos los del Atlético de Madrid. En el campo del rival y además chillándonos. También había algunas veces sus trifulcas, pero vamos. Entonces habían como chiquillos para recoger pelotas. Y en un partido, precisamente, Atleti de Madrid, nos iban ganando 1-0. Y claro, los chiquillos, cuando se veía un balón fuera del campo, pues iban despacito a entregar la pelota y tal. Y Bañón, que era un fuera serie, como portero y como persona, y era un genio de esos imponentes, y le decía, venga, hombre, venga, trae la pelota. Y el chaval iba despacito. Y cuando le da la pelota, no se le ocurre otra vez, pegarle un guantazo al chaval. Le tengo guantazo. Se caía al campo abajo. Hijo de puta! Y digo, pues estás loco, te pasa, oye. Pero ¿cómo te se ocurre pegarle un guantazo a un chaval de estos hombres? Que te cago en su padre, decía. El Madrid no gana un título desde el año 36. Y el Aviación ya no es el equipo que ganó 2 ligas consecutivas con Zamora como entrenador. Aún así, para los mejores equipos de la época, venir a jugar al Metropolitano o a Chamartín es un reto. Más que por los jugadores importantes era por la misma ciudad. Era la capital, como se ha dicho ahora mismo. Para nosotros y para todos los que jugábamos en España era una gran ilusión ir a jugar a Madrid. Había un no sé qué que parecía que te superabas. Por lo menos a nosotros, al equipo del Sevilla, ir a jugar a Madrid contra el Real Madrid era divino aquello, porque además le ganábamos al Real Madrid allí bastantes veces. Sevilla tenía una delantera Stuka, que la llamaban Stuka, que no la tenía ni ha salido nunca más ni en ningún equipo, yo creo que ni de España siquiera. López, Pepillo, Campanal, Raimundo y Berrocal. La mejor delantera del país junto a la del Bilbao, que ha ganado 3 copas seguidas. El equipo vasco, con Zarra a la cabeza, acumula también popularidad por donde pasa. Yo era del Atlético de Bilbao de toda la vida porque era el único equipo que pasaba por Aranda de Duero desde Bilbao, recorrido obligado, y era el que iba a jugar siempre, casi siempre, la Copa del Caudillo entonces, de Franco, ¿no? Y lógicamente pues veíamos a los jugadores, iban al parador y tal, pues nada, como, fíjate tú, ¿no? Enloquecidos porque te dieran un autógrafo, los Lezama, Bertol. Equipo querido el Bilbao, aunque los árbitros no tienen contemplaciones con ellos en el campo, ni siquiera con su estrella. Una jugada allí, con un defensa del Valencia que me hizo una entrada fuerte y se quedó lesionado, y yo me quedé solo delante de la portería y cogí el balón y lo tiré fuera. Y fui a ayudarle. Y estando allí con él, arbitraba Escartín, no sé, fue una final, arbitraba Escartín y estando allí todos, el pobre Gainza, que yo le tenga la gloria, me dijo, Telmo, pisa en la cabeza ese. Y yo fui donde él y le puse la bota pues a 2 palmos de la cabeza, pero yo riéndome, ¿no? Y le dije, me cago en la leche. Claro, Escartín me vio
y nos despachó a Álvaro y a mí. Y yo le dije, no, al que le tenía que haber despachado era ese, que es el que me ha mandado que le pise la cabeza, porque no le he hecho nada. En el año 46 juega la final de Copa el Valencia. Es el favorito con su famosa delantera eléctrica. Su rival será el Madrid, que con su entrenador metido a actor, Jacinto Quincoces, demostraba en aquel momento más aptitud para las artes que para el deporte. En mi época de entrenador tenía un equipo cantante mejor que el equipo de jugadores. Cuando perdíamos un partido, el público se metía conmigo y lo más fino que me decían, claro, si no les enseña más que a cantar. O sea que tenía un equipo, hacíamos, vamos, cantábamos en todas las cosas benéficas que con Ipiña, Querejeta y Barinaga y no, todo aquello. Pero unos coros maravillosos, vamos. En Montjuïc se disputa la final de Copa. De nuevo, Barinaga y Prudel serán decisivos. Rápido avance, Barinaga de gran tiro raso logra el primer tanto para el Madrid. Los partidarios del equipo madrileño muestran su entusiasmo. Contraataca el Madrid, que produce un saque de esquina contra el Valencia y Prudel de cabeza marca en forma espléndida el segundo gol del Madrid a los 41 minutos de juego. Un partido bastante fácil para el Madrid aquella tarde. Hicimos un buen partido y como comprenderás contra el Acero que íbamos ganando, pues nada, estaba la final casi ganada. Los seguidores del Madrid no lo pueden creer. El equipo pequeño ha ganado al favorito, que al menos marca el gol del honor. A los 36 minutos y de un penalti, Gorostiza logra el único tanto del Valencia. Después de 10 años, el Madrid gana de nuevo un título. Ipiña recoge el trofeo y el equipo recupera el prestigio liquidado por la guerra civil. Y nos hicieron un recibimiento allí en Atocha, que allí no cabía nada más de la gente que había. Y enseñábamos la copa por la ventanilla del tren, enseñando la copa a Ipiña, que era el capitán, y lo sacamos de allí a hombros, allí. Entonces no habían baños en las Cibeles. Fuimos al ayuntamiento, claro, como natural, nos recibió el alcalde con la copa. Yo sé que había un gentío enorme allí, esperándonos. Y gritando viva Madrid, y viva el Madrid, y viva el Madrid, campeones y campeones, como ahora. El nuevo Madrid ha sorprendido, como también la chaqueta completamente negra del árbitro del partido. Una indumentaria que revoluciona los trencillas de la época, como recuerda Pedro Escartín. Nuestro uniforme era un pantalón negro, negro azul oscuro, ¿verdad? Y la chaqueta era azul, ribeteada por una trencilla blanca, muy estrechita, yo la tenía muy estrechita, y por eso nos llamaban los trencillas. El uniforme de los trencillas ha pasado de moda, como también ha pasado a mejor vida la figura de los jueces de portería, antecesores de los jueces de línea que auxilian al árbitro situados junto a los postes. No se ha perdido la tradición en lo referente al vestuario de los porteros y al balón. Llevabas rodilleras, llevabas guantes, llevabas gorra, llevabas jersey gordo y alto además, que te cubría hasta el cuello. Llevabas botas que pesaban 3 kilos, el balón pesaba la mitad que las botas. Llevabas espinilleras y te las podías poner dobles todavía mejor. Fíjate, porque había alguna bota del contrario que se escapaba y te podía dar. Y salías pertrechado, demasiado pertrechado. Los balones, pues eran unos balones que tenían, eran muy malos, porque tenían una abertura donde se metía el balón, se hinchaba el balón y entonces se metía para adentro. Y entonces tenían con la, ¿cómo se llama? Con una
para cerrarlo. Y eso, a lo mejor venía el balón y te daba, y a muchos les ha fastidiado el pelo y les ha fastidiado la frente porque les hacía daño. Pero aquellos eran unos balones que pesaban un montón. Eran de cuero y no tenían nada de plástico. El cuero, cuando se mojaba, pues un balón que normalmente pesaba 750 gramos, pues, acababa pesando 5 kilos o así. O sea, lleno de barro y, claro, el barro y el agua, claro. Pues nosotros me acuerdo que ibas por la parte del norte, que entonces llovía muchísimo, más que ahora, allí normalmente casi siempre estaba mojado. Y tú para pegar el balón de 4 o 5 metros tenías que darle 3 veces. Y los de allí, con una vez, pues lo mandaban a la portería. O sea que teníamos una desventaja por culpa de los balones que entonces, porque ahora es una bendición estos balones. Escudero, como Aparicio o Barinaga, usan botas que tampoco son precisamente grandes diseños y además son fuentes de supersticiones y anécdotas. El empleado del Madrid, Julio Casabella, recuerda la protagonizada por Alsúa. El señor que llevaba el material, Peris, un señor de los famosos de aquí que hubo en el club, eran aquellos tacos que se clavaban, no como ahora que son en rosca, y uno de los partidos que fue, este hombre metió la mano y vio que salía un clavo por ahí que raspaba. Los machacó. Empezó a jugar y cuando acabó el partido se puso con él: esta bota no me la toca nadie, nada más que el de siempre, me habéis quitado el clavo. Y es que le gustaba llevarle el clavo para que le pinchase y corriese más. Fíjate qué curioso. Los viajes del Madrid se realizan aún en camionetas y los futbolistas, como Barinaga en esta foto, se convierten a veces en mecánicos. También el Atlético viaja en precario. Le voy a contar una anécdota, es que vimos también en un momento en un viaje que vimos una rueda que iba por la carretera y de anda, una rueda. Y entonces el conductor, que tenía una habilidad muy grande, pues tuvo la serenidad suficiente para parar y entonces quedamos un poco volcados, pero era la rueda nuestra. Llega al aeropuerto de Barajas el avión donde vienen los jugadores del equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro, campeón de la Argentina. Yo, el equipo que me he visto jugar al fútbol mejor ha sido el San Lorenzo de Almagro. Tenía una técnica muy buena, eran jugadores con mucha clase y nos bailaron, no nosotros, a toda Europa, que fue jugando partidos por toda Europa y en todas partes ganaba. El único equipo que le ganó aquí fue el Madrid. Contra la revolución del fútbol que trae el San Lorenzo de Almagro, solo queda correr y luchar. Don Jacinto en la caseta dijo: ¿cómo hay que jugar a esta gente? Pues corriendo más que ellos y luchar los 90 minutos. Vestidos con equipo de entrenamiento, los jugadores de San Lorenzo de Almagro realizan diversos ejercicios físicos en el Estadio Metropolitano. Es la hora de la gimnasia bajo la vigilancia del entrenador. Después, los delanteros disparan sobre la puerta defendida por el guardameta Blas Sina, que demuestra su magnífica clase. Emplean para ello un balón de fabricación argentina y otro español. En aquella época nosotros estábamos un poco en pañales, porque como no salíamos a jugar fuera de España por motivos de que estábamos un poco aislados del mundo, pues entonces jugabas 1 o 2 partidos al año. Entonces vinieron los argentinos estos, nos venían mejor preparados que nosotros, tenían más técnica que nosotros y luego, posicionalmente en el campo, pues tenían ideas más avanzadas que las nuestras. El Metropolitano, lleno como siempre, es el escenario de la exhibición de los argentinos, que sorprende incluso a los locutores del nodo. Juega el San Lorenzo de Almagro sin pensar en ningún instante en el brillo individualista. Es una clase, un estilo de fútbol armonioso y compacto. Pues era un conjunto. Era un conjunto que jugaba desde el portero hasta la extrema izquierda. O sea que cuando mi equipo jugaba, el defensa, el portero, largaba un balón. Y él, Placina, que era, cogía la pelota y se la pasaba 4 metros a vaso, a un defensa. Y el defensa ese al medio. Y veías que coordinaban, que tenían una seguridad en el control de la pelota y el pase, que era desconcertante. Estabas dentro del campo
y cuando veías a lanzar a uno de ellos, es que veías a 3 juntos ya. A los 15 minutos de juego, el interior izquierda Martino, después de una brillante jugada, dispara desde cerca al ángulo y marca el primer gol para el equipo argentino. A los 27 minutos de este primer tiempo, el Atlético Aviación consigue el empate. Arencibia recibe un pase de Ramón y envía desde cerca la pelota a la red adversaria. El público, que ha tributado a los argentinos merecidas ovaciones, anima también a nuestros jugadores. Pontoni, avanzando en inimitable estilo, marca desde cerca el segundo tanto para su equipo. A los 30 minutos de la segunda parte y después de un avance combinado del ala izquierda argentina, Martino consigue el tercer gol. Este partido será el final de una época, de un estilo de juego y también el acta de defunción de la aviación. Pero no por la derrota, sino porque el Ministerio del Aire decide desvincularse del club que muy pronto eliminará las alas de su escudo y se convertirá en el Club Atlético de Madrid.